Muy buenas noches, amigos de Radio Cangas, ¿cómo estáis? Pues seguro que bien, como siempre digo, porque que no me entere yo que estéis, aunque sea preocupados, no merece la pena. Y sobremanera, hoy que vamos a hablar con una persona que ya veréis lo que es, ya veréis qué persona tenemos al otro lado del teléfono. Si os veo preocupados, os riñe. De verdad, ¿eh? Hoy, pues, ¿qué queréis que os diga? Llevo más de un año con ganas de charlar en esta radio municipal, en esta radio escolar, en esta radio de Cangas de Onís con esta persona. Es una persona, además, yo no sé, es... Bueno, no lo sé, ya lo veréis vosotros cómo es. Pero como siempre, dar las gracias a los oyentes de Radio San Martín del Rey Aurelio y por supuesto de Radio Cangas y todos aquellos que hacen posible que esta radio pues funcione. Un poco más. Dar las gracias a Javier del Caño, que está allá en las islas, allá en las Islas Canarias, como director de esa Radio San Martín, que siempre tiene la gentileza y la amabilidad de sacar estas charlas también en su radio. Fíjense lo que es la tecnología que controla la radio desde Canarias. San Martín del Rey Aurelio, casi nada. Un saludo, amigo mío. Y desde luego un saludo a todos aquellos que os engancháis a estas charlas de café, de terraza. Y nada, vamos a empezar, ¿eh? Como siempre, os pido permiso para estas palabras. Muchas gracias. Imagínense que conforme pasan los años te das cuenta de que quizás hayas nacido demasiado pronto. En tus años de mocedad miras a ambos lados y ves que tú no encajas. Te imaginas un mundo donde la mujer es parte activa de cualquier sector empresarial o humano, donde la igualdad de oportunidades tiene que ser la norma y no la excepción, y eso que tu mente te dicta no es lo que ves. Si bien la sociedad es más abierta y tolerante, todavía existen dinosaurios apoltronados en butacas de esas corporaciones tan grandes como desiguales. Las reminiscencias de un pasado todavía presente aletea como un travieso duendecillo en tu cabeza y te haces la promesa de que a ti nadie te va a frenar con tus sueños profesionales, por muchas faldas que tengas o que pongas, o por muy almidonada y es que ese encorbatado director de no sé qué empresa tenga su camisa. Pues amigos, creo que la persona, la mujer que está al otro lado del teléfono, la acabo de definir. La doctora Nora Fusilo, contador público nacional, lo que en España es asesor fiscal y especialista en el desarrollo de potencial humano, es la señora que os voy a presentar. Buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? O buenas noches. Hola, Manuel, muchas gracias por este espacio y la verdad, lo que has dicho en la presentación me ha puesto así un poco piel de gallina porque es como que has reflejado lo que ha sido mi momento, ¿no? Mi momento de trabajo activo, sí, tal cual. Bueno, la pregunta de siempre, la primera, ¿quién es Nora Fusilo? Bueno, mira, hija única, primera nieta para las dos familias, para los abuelos italianos, los de papá, y los abuelos asturianos de la parte de mamá. El minero de Armatilla, Olloniego, y la abuela de acá, de Arriondas, arriba, en las montañas, en Colguía. O sea que mitad y mitad yo. mitad italiana, mitad española. Pero bueno, la mezcla salió bien, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que fue fuerte. Y bueno, una niña muy dedicada a estudiar todo el tiempo, a prepararse con doble carrera, o sea que no tuve mucho tiempo para distracciones. Pero vete un poquitín más atrás. ¿Cómo eras de pequeñina? ¿Traviesa? No, ¿responsable? Muy tranquila. Mamá decía que veníamos de Santa Fe, que estaba como 800 kilómetros. Yo nací en la capital de Santa Fe porque papá estaba por ahí por trabajo. Fue accidental totalmente. Soy la única que no soy nacida en Buenos Aires, que no soy porteña, que es una diferencia muy grande en Argentina. Y bueno, y mamá dice que no se sentía, que venían en el bus conmigo 8 horas y no se daban cuenta que había una niña. Siempre fui así, muy tranquilina. Bueno, muy cuidada, muy mimada. Ah, sí. Eres una niña mimada. Sí. Ah, muy bien. Mira, eso no lo sabía yo de tu personalidad. Sí, porque por ser hija única, claro, y los abuelos y todo. Papá viajaba, estaba muy poco en casa, él era viajante, salía de lunes a viernes, y entonces yo lo veía
sábado y más que nada el domingo, un tiempo, pero la familia mía no era una familia, como dicen ahora, funcional, o sea, papá y mamá se hubieran separado, sí, pero bueno, no eran tiempos que se estilara esto tampoco. Y entonces yo era el punto de los dos, o sea, estaban unidos por mí, fundamentalmente, Qué bonito, lo cual también era una responsabilidad para mí. Qué bonito lo que acabas de decir, ¿eh? Es muy bonito. Bueno, también fue difícil porque yo era el centro de todo, entonces yo me esforzaba por no dar ningún disgusto, o sea que estudiaba, y bueno, también porque copiaba a ellos, ¿no? Papá era el primero en la empresa en ventas, era el vendedor estrella en una empresa multinacional. ¿A qué se dedicaba? Unilever. Papá vendía, todos los productos de la empresa que eran de perfumería y jabón, el famoso jabón Lux de las estrellas, entre otras cosas, y era el vendedor más cotizado de la empresa, o sea que yo era hija del número 1 y tenía que ser como él. Ay, amigo, tenía que ser como papá. Bueno, pues como papá, ¿eh? Esta mujer se formó en visualización creativa con Saki Gawain, sí. a ver si lo digo bien, sí. Método de diálogo de voz y relaciones interpersonales con los doctores Hall y Sidra Stone, en California, con Deepak Chopra, con Lai Rivero, con William Ury, con John Grinder, entre otros. Certificada como máster de programación neurolingüística y hipnosis, no me hipnotices tú a mí hoy, ¿eh? Por la Asociación Española y especialista en bioneuroemoción, por Eric Corbera Institute. También profesora de posgrado de la Organización de Entidades Financieras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, docente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso que no es porteña. Ha dictado seminarios y conferencias en diferentes consejos de países, del país, por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Universidad Católica, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad de Palermo, entre otras reconocidas casas de estudio. Es actualmente, yo no sé si este dato es exacto, presidenta de la Sala 4 del Tribunal de Ética Profesional. No, esto fue hasta el 19. Bueno, pues fue presidenta, imaginaros. Ha sido consejera titular y presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional de Relaciones de Dependencia de la misma institución. Ha desarrollado... Nora, no te dio tiempo a vivir, hija. Tienes demasiado tiempo, muy poco tiempo libre. Cuéntanos, ¿por qué todo esto? No, yo he vivido muy bien, porque me he tomado muchas vacaciones. A pesar de todo esto, imagínate que voy a cumplir 80. Porque esto sigue, ¿eh? No creáis que yo paro porque ya no, tranquilo, está todo demasiado ya. No me imaginé que ibas a hacer todo ese recorrido. Llevo la mitad. Años que voy a cumplir, 8 los he pasado viajando por el mundo, porque he sido una fanática de viajar y he podido hacerlo por mis propios ingresos, ¿eh? O sea, he podido tomarme esos tiempos con mis empresas que las manejaba yo, cuando llegué a ese punto, que llegué bastante pronto, y bueno, he tenido una vida muy plena, muy de estudio, muy comprometida, de mucha responsabilidad, pero feliz, o sea que yo estoy feliz con el recorrido que hice. Siempre se dijo que aquel que trabaja en algo que le gusta, pues casi que es la mitad de esfuerzo, ¿no es verdad? Sí, es cierto. Cuando tú encuentras lo que quieres hacer y lo haces porque te da placer, mira, en los peores momentos de tu vida, cuando, por ejemplo, papá estaba muy enfermo de cáncer y todo, el trabajo era mi refugio. O sea que encima el trabajo es un espacio. Pero escúchame una cosa, ¿puede ser un refugio o puede ser un muro? No, yo como trabajaba muro de protección, te estoy hablando, ¿eh? Sí, bueno, también yo decía que, claro, sí, que te cuida de todo lo otro que está pasando alrededor, ¿no? Que no te absorba, porque son momentos muy difíciles, más para una hija única, ¿no? Pero bueno, lo que te comento es que yo viví hasta los 4 años nomás en Santa Fe, después volvimos, a papá lo trasladaron y volvimos a Capital y siempre fui de Buenos Aires. Y ahora estoy viviendo acá, que es llamativo, porque todo pasó como por casualidad, nunca estuvo planificado que yo dejara Buenos Aires y viviera acá, pero la vida te lleva y yo fluyo con ella. Eso sí es verdad, ¿eh? Esta mujer es vida propia, o sea, es vida pura, quiero decir. Con sus 80 años tiene una vitalidad que yo. Os lo digo en serio. Y encima, escucharme una cosa y no usa gafas, ¿eh? Por lo menos, estando conmigo, presumo de que ve muy bien.
No, es que que en la pandemia es broma, hice unos es broma. En la pandemia hice unos ejercicios que se me fue la presbicia y volví para atrás y recuperé la vista como de antes. O sea que sí, pero con los ejercicios que los mantengo haciendo, ¿eh? Hay que ser constante. Así que, bueno. Oye, evidentemente estamos ante una mujer muy emprendedora, con las ideas muy, muy firmes, saber por dónde... Es una mujer que sabe dónde va a poner el pie en cada paso, ¿eh? Eso es cierto Sí, porque sí, vamos, nada me torció el rumbo, como quien dice. Ahí cuando yo egresé de la universidad no había mujeres en los cargos a los que yo apliqué y a los que entré. Y me decían, bueno, pero no hay mujeres en esa empresa, multinacionales, empresas importantes. Y bueno, yo lo intento, total. Y mi padre en esto era una guía porque me decía, el no ya lo tenés, anda por el sí, que si no lo conseguís, algo habrás aprendido. Oye, y como mujer emprendedora que eres, sin duda, porque además es una mujer que sigue siendo, porque sigue incitada al conocimiento, a saber, a continuar, no se para, esta mujer no se jubilará nunca. ¿Eh? ¿Cómo ha sido el mayor desafío que has enfrentado como mujer emprendedora que eres? Porque además eres un referente en Argentina. Sí, bueno, el referente ese fue mi tema, porque como yo era la primera que entraba en cada organización y ocupaba un rol importante, yo me sentía que no era yo, que yo tenía todo el esfuerzo, todo el peso que hacerlo por las que venían detrás, porque si yo fallaba, era como que cerraba la puerta a las mujeres. Entonces, como fui la primera, que era el conejito de Indias... Pero escucha, lados, Nora, que no fue fácil. Escucha, eso es ponerte una presión de responsabilidad enorme. Sí. Sí, nunca me sentí que estaba haciendo las cosas solo por mí cuando estaba ingresando, porque claro, como era la única, y tenía que pasar por un montón de obstáculos y situaciones complicadas, bueno, hubo que pasarlas, hasta algún acoso, hubo que superar lo que había que superar. Pero yo siempre sentía que no era por mí sola. Y eso también, eso sí fue el mayor por ahí desafío que tuve, ¿no? Porque sentía que tenía que hacerlo por las demás. Y después de mí entraban mujeres, empezaban a ingresar en ese área que nunca había habido una mujer, en ese cargo que yo había sido la primera, y así era. Y bueno, y ser una entre todos hombres, yo nunca confronté. Porque siempre los admiré mucho. O sea, yo estoy formada por hombres. En la universidad tuve alguna profesora, pero más que nada tenía profesores. Yo siempre respeté mucho, no confronté. Y dije, este es un estadio del arte, es así. Hay que aceptar las situaciones como son. Y sin pelear, tú haces tu camino. Sin confrontar y sin enojarte, porque me pusieron, Me pusieron. Me imagino que sí. Además, la Argentina de los años 70 no era fácil, ¿no? No, era muy difícil aquello, sí, porque además tú entrabas en un área que había 100 hombres y te asignaban al jefe que no quería mujeres. El que te había seleccionado, sí, estaba de acuerdo con que ingresara. Y el jefe que había dado la orden de ingresar mujeres, y yo fui la primera, también estaba de acuerdo. Pero te ponían para probarte con aquel otro jefe que decía, no, yo no quiero mujeres. Y esto me pasó en la universidad también, cuando fui ayudante del que no quería ninguna ayudante mujer. O sea que, bueno, me tocaba estar en estas situaciones, que el otro te dice, mira, acá no te queremos. Bueno. Pero te lo decían así en la cara. Sí, lo que tiene de bueno trabajar con hombres en esto, la frontalidad, Porque ellos me decían, mira, tú estás acá porque fulano dio la orden o porque Mengano te pusieron acá, pero nosotros no te queremos, estábamos muy bien. Escúchame una cosa, pero eso de que el ese señor dio la orden... Eso suena muy mal, ¿eh? Eso crea prejuicios. Y sí, era así, porque el jefe de jefes había dicho, no, esta área de diseño, de desarrollo de sistemas no va a funcionar si no está la mirada de las mujeres. Entonces, no pueden ser todos hombres. Y era un inglés, asesor de la compañía, asesor del directorio de la multinacional. Entonces, ellos cumplieron. Y me seleccionó el que no tenía problemas de que ingresara. Entonces, la entrevista fluyó todo bien, pero cuando entro, bueno, me ponen con el que no quería saber nada de trabajar conmigo. ¿Tú ya lo sabías de aquella o te enteraste después? No, me enteré el día que entré, el primer día,
el primer día que fui, y bueno, que fue un mes terrible, un mes durísimo, donde yo me lo tomé tranquila porque me pusieron a leer manuales y cosas y yo dije, bueno, está bien, tengo que aprender todo lo que han recorrido, tengo que estudiar, me lo tomé tranquila. Y bueno, y ellos, el tema de ellos era que no podían decir palabras o no podían hacer chistes. Y digo, ustedes no se priven, o sea, hagan como siempre. O sea, sigan su rumbo, yo no me voy a ofender ni molestar ni nada. Y llegó la primera reunión, en esa reunión de grupo, con todos, con este inglés, con todo, que presentaron un diseño, y yo creí que me había perdido en la mitad del diseño. Digo, hay algo que yo no entendí. Bien, vengo mal. Entonces digo, perdón, vamos a tener que ir un poquito para atrás, porque yo me perdí en tal punto. Y dicen, a ver, ¿cómo es tu razonamiento? Dice el inglés. Y digo, bueno, así, así, así. Y él dice, ¡ay! Encontró el agujero en el diseño. Ay, amigo, mírala. Terrible, terrible. Fue al día siguiente la gerente. O sea, Pero también, ya no estaba con ese jefe. también te voy a decir era una cosa. Par. También te voy a decir una cosa. Siempre es bueno. Yo creo que todos esos, antes principalmente, ahora no creo que funcionen así, pero es algo que es casi endogámico. ¿Entiendes? Esos directores, esas cúpulas, hay una endogamia ahí terrible y que llegue una persona con una mentalidad y unos ojos nuevos, creo que también ayuda. Lo que pasa es que eso antes muy pocas veces. No se veía, ¿no? Antes no se entendía. Pero imagínate que yo, además, reconozco, pero ¿cómo me animé a levantar la voz y decir no entiendo y quedar tan expuesta? Éramos como 50 hombres y yo. Y yo digo, ¿cómo me atreví? Después lo pensé, en el momento, yo era tan fanática de entender y aprender, sí, que no podía perderme. ¿Cómo me había perdido en el desarrollo? Entonces, bueno, yo tenía que decirlo. No, vayamos para atrás porque hay algo que no me cuadra, no me cierra, no entiendo. Bueno, y al día siguiente a la par de este hombre que no me quería en el equipo, era una par de él. O sea que se me dieron todas situaciones muy llamativas, muy anecdóticas, que a mí es lo que yo quiero contarle a las mujeres, que no hay que privarse, hay que ser honesta con uno mismo, y la espontaneidad es importante, la intuición, que uno tiene que hacer lo que siente. Y si se equivoca, como decía mi padre, aprendes. Entonces, perder los miedos, perder las trabas, ¿sí? Y todo fluye más. Mira, en la primera entrevista que en Fiat, una empresa multinacional muy importante, más que autos, tenían trenes, tenían tractores, producían de todo. Eran más de 5 compañías englobadas en una. Y también el jefe de personal, cuando me entrevista, después del examen que habíamos dado de una mañana entera para repasar toda la carrera, que ya nos habíamos graduado, pero nos hacían repasar toda la carrera, y me dice, mire, usted entró primera, pero en realidad usted le está quitando el lugar a un hombre. Y yo dije, ay, mire, si usted piensa esto, fueron 2 minutos, Si usted piensa esto, su tiempo es muy valioso, no lo pierda. Si usted tiene esta definición, yo me retiro y todo bien, y listo, y me fui. ¿Ah, sí? Me levanté y me fui. Y cuando llego a mi casa, que estaba como a 45 minutos del centro, en el barrio, me dice, cerca de la cancha de San Lorenzo, para los que les gusta el fútbol, cuando llegué, mamá me dice que te han incorporado, que ya me digo, no, mamá. Entonces dice, sí, el hombre me dijo que ibas a creer que era mentira, pero que es verdad. Bueno, y él me dijo, mire, yo tenía que hacerle una entrevista de corte agresivo porque usted es la primera y entonces era muy complicado, si no, ¿cómo va a entrar acá? Como así, como un angelito caído del cielo, no, tiene que empezar a mostrar cómo se va a manejar. Y bueno, así fue. Qué grande eres. Oye, y Sí. escucha una cosa, y cuando llegas a ese sitio, ¿a qué cuando llegas a esa empresa, te contratan, te dice este señor que tenía que ser agresivo para ver tu reacción, porque fue precisamente para ver la reacción que tenías, no hay conocimiento, no te valoraba, sino simplemente tu personalidad. No. ¿Cuál fue el mayor desafío del día siguiente, de entrar ahí? Bueno, ahí siempre el primer día es un día muy duro, mucha sorpresa, porque tú ¿Qué no sabes pensaste cómo ese día?
Y bueno, estaba perdida en una gama de tanta gente, eran escritorios, al lado de escritorios era monumental, un piso inmenso lleno de escritorios, que rompe con todo lo que tú vienes acostumbrada, ¿no? De la universidad, de lo que fuera. Y un jefe adelante que está mirando que nadie levante la cabeza, que es un sistema bastante, como decirte, de cuidar como si fuéramos obreros en realidad en vez de administrativos. Bueno, una cosa muy rara. Entonces, hasta que te adaptas, y después, bueno, ya vas tomando el ritmo con los demás y te van asignando tareas que vos decís, pero con la carrera que yo hice, ¿me están dando a hacer esto? Siempre era como empezar desde abajo, ¿viste? Desde cero, sí, sí. aunque tenías un título. Y bueno, lo aceptabas, pero a los 3 meses pasa que se presenta un cargo, una promoción para un área que ya era un área que importaba para mí con mi formación de análisis de balances. Entonces pasan a otro, al que había entrado segundo. Yo era la primera en los exámenes y había entrado, y pasan al que era segundo. Entonces yo digo, no, esto no va, porque si yo entré primera, tengo que pasarme yo a ese sector. Entonces voy a verlo al jefe y me dice, bueno, no, porque bueno, él es hombre, es mejor que haga la carrera. Y digo, pero vamos a estar así, ¿para qué me han incorporado? Entonces me dice, bueno, pero las reglas, qué sé yo. Bueno, entonces me tomé el ascensor al piso 21, yo estaba en el 15, de un edificio enfrente al obelisco, ahí en diagonal con el obelisco de Buenos Aires. Y subo y el italiano, que era el ragioniere Bassi, le pido a la secretaria hablar con el número 1 de Fiat, de la administración Fiat. Entonces la secretaria me dice, no, usted no tiene cita, no puedo, qué sé yo. Y él estaba dentro, en la oficina, típico Tano, y grita, ¿qué le pasa a la señorita? Falla pasare. Y bueno, paso y le explico. Y me dice, ya levanta el tubo y dice, ella también va a ese rol. Entonces yo dije, no me puedo quedar acá, porque esto va a ser así. Entonces empecé a mirar otra vez por el diario y entré en otra búsqueda y me fui. Y cuando me voy, me dicen, ¿pero cómo? Si nosotros queríamos que te quedes. Digo, ¿cómo se han portado conmigo? ¿Yo iba a estar siempre así con esto? No, me voy y pruebo en otro lado. Oye, realmente, para ti ahora mismo, socialmente ahora, para ti será un orgullo y una satisfacción enorme ver cómo la mujer ha entrado en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Ah, sí, es una época que no tiene parangón, no tiene nada que ver. O sea, en aquel tiempo éramos poquitas siempre las que estábamos en cierto nivel, que te entrevistaban en una revista económica y éramos 5 que éramos gerentes en toda una ciudad como Buenos Aires en cierta especialidad, obvio. Oye, ¿y qué se siente? Y bueno, yo siempre me sentí cómoda, no. Lo único que yo siempre decía, y no era culpa, era como decir, ¿por qué me pasa esto a mí y no le pasa a otras, viste? Pero claro, era esta cosa de ir para adelante que yo tenía y que otras estaban, bueno, más entre casarse y tener hijos. Sí. Bueno, yo tuve que postergar esa parte también. Tú sabes lo que dicen aquí del caballo espartero, ¿no? No sé. No lo sabes, es que... No. Vamos a ver, estamos en horario de niños, no, bueno, 9:30 no lo sé, pero bueno, niños ahora no lo están escuchando. El resumen es que tienes más huevos tú que el caballo espartero. Bueno, qué sé yo nunca lo sentí así, porque nunca confronté. No, pero el problema, vamos a ver, Nora, el problema no es que tú confrontas, el problema es que te confrontan contigo, porque te ven una novedad. Sí. Ven que estás muy por encima de ellos. Y eso es un peligro. Bueno, en ciertos momentos todavía no me tenían ni siquiera puesta a prueba de todo lo que podía dar. No sé. O sea que era como esta cosa de que no se adaptaban al cambio, les costaba mucho. Bueno, peor fue el profesor de la facultad en el último año, yo lo valoraba mucho, un tipo muy capaz, que nos había enseñado mucho, y en la última clase dice, bueno, qué lástima, ustedes las chicas van a quedar el título como colgado en la pared, porque se van a casar, qué sé yo. Entonces yo me levanté y dije, mire doctor,
usted ha sido un gran profesor. Voy a omitir esto que acaba de decir. Es partero, lo que yo digo. Sí, vamos. Pero es que yo necesitaba, eso sí, sin enojarme, necesitaba, como decir, no siga adelante con esto, porque es una pena, porque lo valoro y no me hace bien escuchar esto, ¿no? Bueno, digamos, yo he tenido, no sé si es coraje, porque no me daba cuenta. Sí. No, lo que pasa que pienso, creo, la seguridad. Ya no es el mero hecho de enfadarte, de confrontar, no. Es la seguridad de cómo lo dices. Bueno, eso es algo que tengo que agradecer a mis padres. Mi padre nunca tomó que yo era mujer y que podía haber sido varón para nada. Él quería una nena y quería una nena y quería una nena. Y entonces, y nunca discriminó en nada. Mamá siempre fue muy de querer adelante y no había podido entrar en una empresa porque el abuelo no la había dejado. Entonces, yo tuve el camino muy abierto porque las mujeres detrás mío, de mi familia, me acompañaban en esto de que yo fuera para adelante. ¿sí? Claro, obviamente. Y confiaban en mí. Yo además tenía buenas notas, siempre había sido muy buena alumna, entonces eso también da una fuerza, el haber sido siempre buena alumna, no tener problemas en la escuela, etcétera, pero claro, yo sí tenía problemas sociales, Yo atrasé mucho, recién en la universidad despabilé en el nivel social, porque yo viví muy estudiando y en mi casa sin amigas, sin jugar prácticamente, y con fiestas familiares y punto, y sin tener hermanos. O sea que el mundo mío fue un mundo muy una burbuja, ¿no? Como te diré. Dime. Sí. No, que yo, viste, después salir al mundo en la universidad fue cuando empecé a tener un poco de roce social y estar, viste, ya con la libertad que da la universidad, de que no tienes todo tan reglamentado, que todo depende de ti, de cómo te anotas en las materias, si vas dando examen libre, o sea, ahí ya tienes que desplegarte completa. Sí, claro, evidentemente. Entonces, por ti misma, además. Y fue, sí. Oye, ¿cómo cambió esa empresa contigo ahí arriba de gerente? ¿Cómo cambió? ¿Cómo no fueron los cambios? ¿Y vos decís referido a las empresas? Sí, a la empresa donde estuviste tú de gerente, por ejemplo, era la Fiat, si no me equivoco. Mira, ¿Cuáles son los...? Sí, lo sé que estuviste en muchas, pero en la primera que estuviste tú, que te plantaste ahí delante del despacho, con el paso del tiempo, con el devenir de los días, ¿cómo gestionaste ese cambio? ¿Cómo gestionó, la empresa ese cambio contigo ahí? Bueno, en la que yo fui gerente más tiempo, realmente se abrió toda la posibilidad a las mujeres y terminamos siendo casi mitad por mitad, siendo yo la que tenía que elegirlas, además parte del equipo que las seleccionaba. O sea que ahí se gestionó de una manera grandiosa. Que fue la última en la que yo estuve antes de ponerme en crear mi propia empresa. Que total, eso fue un circuito de 5 años, donde yo hice todo trabajar en distintas empresas. En otra, en la segunda que estuve después de Fiat, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, que tenía 23 sucursales, en una época de un impulso terrible del banco, cuando entré también, después de irme de Fiat, y entré por selección externa, como siempre, me pusieron de jefe con otro jefe que había entrado al mismo nivel, de más o menos joven como yo, y a él le asignaron todas las cosas importantes, y a mí me asignaron lo que nadie quería agarrar, como lo que nadie quería para trabajar eso. Y yo la verdad, el primer día dije, ¿pero qué estamos haciendo? Me toman, somos pares, a él le asignan todos los temas importantes, y a mí me tiran esto. Bueno, me lo tiran esto, y esto va a salir de 10. Y cómo me ingenié para hacer las normas estrictas como había que cumplir, que las 23 sucursales bailaron alrededor mío, porque me mandé una toma de inventario generalizada, que era lo que tenía que hacer, con un montón de teléfonos fijos, porque no había otra cosa, y me hice famosa del día a la noche con un tema que era los activos fijos del banco. Y lo logré poner 10 puntos, y el presidente de la compañía dice, pero ¿y quién es esta que apareció así de la nada y con esto? Y dice, bueno, la vamos a nombrar gerente de sucursal, de la sucursal nueva que vamos a abrir en el barrio de las boutiques de ropa elegante, qué sé yo. Le dije, no, yo no me veo para ese rol.
todavía no tengo experiencia como para estar al mando de una sucursal bancaria. No es lo mío. A mí me gusta la parte técnica esta de los sistemas, de las computadoras, de todo esto, pero no me veo. Y era para competir con el Banco de Londres, que había sacado una mujer gerente y estaban las publicidades. Yo dije, no, en esta no entro. Y así que bueno, volví a buscar el diario y a cambiar de lugar. Mi padre moría porque mi padre se jubiló en la misma empresa en que entró de jovencito, de cadete. Bueno, eso era muy común en los años 60 y 70, ¿eh? Claro, y papá estaba desesperado. Digo, papi, tú tranquilo, que yo tengo que seguir diseñándome mi carrera. Y ahí entré en esa otra con este inglés, y que fue como hacer una universidad, un posgrado, una maestría aparte, porque él era un genio y me formó, quedé como formada, como si hubiera estudiado en el exterior. Así que bueno, por eso te digo que uno, no sé, va haciendo las cosas intuitivamente. Un poco te digo, más que con la cabeza, pensando con la boca del estómago, porque no me caía bien algo y decía, no, ya no me puedo quedar acá. Cuando tú rechazas un cargo de gerente de una sucursal, no te puedes quedar. Espartero, vamos, espartero. Con las ideas muy claras y con espartero ahí. Esto te lleva, bueno, te lleva en esta media hora que llevamos charlando con Nora. Ya veis quién es, ya os lo decía yo en la entrada. Es una persona firme, una persona muy firme, sabe lo que quiere, convicciones. Y ya están entrando. Te voy a hacer una pregunta, pero primero voy a hacerte una pregunta que te manda Ana, que dice, y sin ánimo de polemizar, ojo, dice Ana, ¿qué le parece a la entrevistada los cupos mínimos y la discriminación positiva? ¿Cómo? Decime la primera ¿Qué le parece a la entrevistada los cupos mínimos y la discriminación positiva? ¿Será sobre los cupos de entrada de mujeres en las empresas? Yo no estoy de acuerdo, obviamente, te imaginarás. Te imaginarás porque pienso que el cupo no significa mérito. A veces para rellenar el cupo, no siempre, pues tiene que ser mujer y no importa que no reúna las condiciones, ¿no? Eso sobre todo se ha visto en el Parlamento, al menos en mi país. Entonces, yo no estoy de acuerdo en llegar así por imposición. Digamos, todas las que de mi época pensamos más o menos igual, porque hemos tenido un montón de charlas de reflexión en el Día de la Mujer y un montón de eventos que yo he sido invitada como conferencista, etcétera. He tenido reportajes que me han hecho con esto, y todas de mi época pensamos igual, que uno tiene que prepararse y hacerse su camino, y no esto de estar sobreprotegida, no, porque nos quita fuerza. Siempre no comparto. Me da la sensación de que estás, a ver si me equivoco, diciendo que se ha llevado demasiado lejos la igualdad. Sí, un poco forzada en muchas cosas. Está bien que nosotras hemos pasado por situaciones incómodas, por acoso en un pasillo, por momentos que hubo que saber cómo apañarse y, no digo defenderse, pero cómo poner límites con fuerza al otro, etcétera, ¿no? Sin ir a hablarle al jefe o a recursos humanos o lo que fuera. Hubo momentos que hubo que superar, pero lo superamos. O sea, yo creo que no podemos tratarnos como, porque si no seguimos siendo el sexo débil. Eso es lo que no entiendo. Y yo no estoy de acuerdo en que somos el sexo débil. Te manda un saludo César Cifuentes y te dice, estoy escuchando con mucha atención, da gusto saber que hay una persona con esa valía. Hoy la saludo, pero mañana seguro que le haré saber en vivo mi admiración. Es muy bueno que se hagan programas biográficos, hay muchas personas que pasan desapercibidas y podrían enseñar mucho a los demás. Nora es una sabia y una gran comunicadora. Muchas gracias. Lo que yo quiero decir que me gusta compartir esto otra vez pensando en las otras. Así como yo cuando entraba a un trabajo sabía que yo estaba por mí, pero también representaba a todas las que podían venir detrás mío, y ahora es lo mismo. Mi mensaje es no tengan miedo, hagan su camino, enfóquense en lo que quieren, y no existe el no. Existe el intentarlo, y bueno, y tampoco existe la palabra fracaso, porque si no lo logras, bueno, es un aprendizaje que estás haciendo, porque vas a esa entrevista
y estás aprendiendo cómo son las reglas de juego, cómo es el otro. Estás entrando en un medio que no conoces y bueno, está bien que de entrada por ahí no lo logres. Entonces, yo lo que quiero decir es esto, que nos tiramos mucho para atrás, evidentemente, no nos animamos, en el entorno, por ahí yo he tenido la suerte que me han acompañado siempre, ¿no? Pero por ahí hay mujeres que tienen un entorno que no las acompaña, ¿no? O que no cree en ellas. Esto es importantísimo. En mi casa han creído siempre en mí. Yo tenía una palabra que era escuchada cuando ya estaba en el secundario. Mi madre, mi padre le daban entrada a la opinión mía. O sea, mis abuelos ni contar. Porque yo ya era la primera que había estudiado ese nivel. Mi madre y mi padre no tenían ni un secundario. Y fui la primera universitaria de la familia. Entonces, claro, yo era como respetada. Yo entiendo que eso ha sido la gran bendición de mi vida, que nunca dejaré de agradecer suficiente a mis ancestros. Bueno, y antes de hacer los comentarios que nos mandaban por redes los oyentes, esta mujer también escribe libros, hizo ponencias, pero ha desarrollado un método ella misma, el plus personal. Es una persona que te hace vivir, te hace sentir, te aconseja, te vacía, te vuelve a llenar. Y esto me hace ir a la pregunta, trabajo, fuerza. ¿Cuánto habla Nora consigo misma? Sí, yo evidentemente tengo un diálogo conmigo, que como todos tengo mis dudas, tengo momentos que me critico, y más que nada que criticarme, soy muy perfeccionista. Nunca me parece que es suficiente. ¿Llegada a la obsesión? No, porque no, eso puede llegar a ser un problema, ¿eh? No, llegar a la obsesión no, pero muy perfeccionista. Mira, sobre el perfeccionismo, muy gracioso, te voy a decir una anécdota, que yo estuve escribiendo un libro sobre la vida de la inteligencia emocional del presidente, uno de los más brillantes de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, que fue el que fundó las escuelas en Argentina y que logró salir de que el país saliera del analfabetismo, muy respetado en todo el mundo. Tiene cátedra en Boston, en Japón, tiene estatuas en lugares así que te encuentras de él, en Sudamérica. Y yo escribí sobre la vida de él, sobre la inteligencia emocional de ese niño pobre de una provincia a lo que llegó. Y cuando estaba escribiendo el libro, claro, la editorial me iba pidiendo, bueno, cierra el capítulo que vamos entrando en imprenta porque lo querían sacar para el día del nacimiento de él. Y estábamos contrarreloj. Y yo a la noche, claro, soñaba con el último capítulo y yo decía que el viejo me interfería en el sueño, me hacía corregir la palabra que no estaba correcta. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Soñar para solucionar existe. Sí, seguro, sí, muchas cosas vienen del sueño. Sí. Y a las 4 de la mañana me levantaba, corregía esa palabra y despachaba a la editorial el capítulo. Pero te digo, pero también era mi perfeccionista, que no estaba conforme, ¿viste? Se acostaba pensando, ¿lo mando o no lo mando el capítulo? Oye, Nora, ¿qué relación hay entre el diálogo interior y la conciencia? Bueno, el diálogo interior son muchas voces diferentes que se van formando desde que nacemos y hay una parte dominante que fundamentalmente el diálogo lo domina el ego operativo, el ego que está vigente, ¿no? Pero en tu trabajo de reflexión y de entrenamiento, esto y lo otro, vas evolucionando ese ego, que primero está un poco como, ¿cómo te voy a decir?, que atrincherado, por decir así, o defendido, porque para eso nace el ego, y después se va abriendo, y entonces ahí, bueno, empezás a hacer ese camino de transformación, de no exigirte tanto, de menos estrés, que te lleva, bueno, como ahora yo, no tomo ninguna píldora, nada más que la de la tiroides, porque me la sacaron en su momento, pero realmente se puede vivir una vida que entonces yo ahora digo cómo disfruto mi vida, muchísimo más que cuando tenía 30 o 40. O sea, porque uno va evolucionando con todas estas técnicas que fui aprendiendo en Estados Unidos, la bioneuroemoción, la última,
con este hombre catalán, Enric Corbera, que es tan famoso. Y bueno, fui incorporando, y ahora me dedico a dar sesiones individuales para la gente que siente que tiene problemas, que necesita superarlos, y doy cursos, sigo dando cursos, y la vida es fascinante, porque en eso no tienes jubilación. Cuanto más grande te venís, pareciera que hay una cierta sabiduría que se te da solo, sin que hagas nada, porque es la sabiduría de ver en perspectiva todo en la experiencia que se te suma, y es como que tienes una respuesta a las cosas que no tenías cuando tenías 30 o 40. Uh-huh. O sea que estás mucho más clara, ¿no? Oye, yo la verdad que estoy fascinada con mis solo 80. Uh-huh. Sí, parece una moza de 40, ¿eh? Pues lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, mi cabeza se maneja hasta con 30 o 20 y después el cuerpo se queja. Bueno, hombre, la juventud va por dentro. Oye, sí. Ya que estamos hablando de estas algo tan íntimo como puede ser mirarse a sí mismo, la introspección, ¿cómo? Porque vamos a ver, mirarnos a nosotros adentro no es pensar 10 minutos en cualquier hora del día, o cuál sería a la hora de escucharnos, cuál es el mejor método después de trabajar, al levantarse, al acostarse. Bueno, yo no pienso, yo medito. Este es el punto, que hago silencio para escuchar las respuestas. Y, tengo horarios de meditación, tengo momentos hasta cortitos. No me dejo llevar por el pensamiento cuando el pensamiento se enrosca y empieza a estar en círculos, para nada. Bueno, ya no, ni siquiera lo tengo ese pensamiento, lo tenía hace 30 años cuando empecé con estas primeras formaciones en Estados Unidos, pero después se fue aligerando tanto mi pensamiento y no me pongo a pensar en mí. Simplemente tengo objetivos, tengo logros que quiero conseguir, y entonces para eso me relajo y medito, porque es cuando en el silencio como te vienen todas las respuestas. Y en general siempre me he manejado con la corazonada. Ah, sí. Siempre he ido adelante por corazonadas. Ay, amiga. Más que por la cabeza. Sí, la cabeza la he usado para todo lo que es técnicamente, para hacer un balance no hay corazonadas, sí, hay números, hay datos. Para las cosas de diseñar un sistema es total razón, pero fuera del trabajo profesional puro y duro, después yo integro toda la parte emocional y la intuición que me da una respuesta. Y es esa la que me guía. No sé si soy clara. Sí, perfectamente. Hablabas antes de que había varios tipos de diálogo interior. Ahora hay muchas voces. Estará el positivo, el negativo, el crítico, la conciencia, ¿no? Digamos, las voces más comunes, son, el primero que nace es una parte complaciente nuestra, porque el niño cuando llega como un mapa en blanco, y la voz del niño que quiere ser querido, que ser cuidado, entonces el niño responde si hace tal cosa, lo festeja. Entonces sigue ese camino, que ahí sí, así nace lo que se llama el complaciente, que quiere quedar en bien con sus padres. También nace un rebelde. Si encuentra choques después, más adelante, van a ser un rebelde o un vulnerable, ¿sí? Según sea. Pero hay un niño creativo que eso es importantísimo, además de ese que quiere complacer. Y en un punto se puede separar de eso también. Después hay uno que te lleva adelante a estudiar, a hacer todo lo mejor posible, pero a veces al costo de tanta exigencia que te puede costar en salud, que siempre es estar en función del trabajo, no solo del trabajo, de que atender a papá, que atender a la pareja, que atender a los hijos, y te deja detrás a ti, ¿no? Donde no hay un espacio para ti. Esa es otra voz que si se pone muy extrema también es complicada. Después hay una voz crítica, que esa es terrible. Esa es la peor voz de todas, porque así como sos de crítico contigo, sos terrible juez para los otros. Y esta es la voz que traba las relaciones interpersonales. Sobre todo con los hijos, porque hay un criterio de creer que te aporreo para sacarte bueno, y no. O sea, la gente necesita reconocimiento y ayuda para superar los errores. Entonces, decirle, mira, esto no salió bien, pero podés intentarlo de esta manera,
y te reconozco porque existe tal otra cosa, esta otra. Uy. Y después el perfeccionista del que te hablaba antes, que no se conforma, ¿no? Que siempre quiere algo más y no existe el 100%. Oye, Esas son todas voces muy primarias que decimos, ¿no? ¿y la falta de confianza? Y la falta de confianza surge del crítico interior. Cuando tú tienes un crítico muy fuerte que nace de la falta de reconocimiento de tu grupo de pertenencia, si no has encontrado en tu grupo primario, papá, mamá, tutor, encargado, abuelos, que te valoren o te reconozcan, ese crítico va creciendo en base a las críticas que recibe. Después, si en la escuela también se da que te encuentras como era antes, sobre todo con aquellos profesores tan duros, tan castigadores en algún momento, etcétera, y que te hacían pasar en público hasta papelones y qué sé yo, bueno, ahí siguen alimentando a ese crítico que es el que te quita la valía interna. Por eso es muy importante trabajar ese aspecto, el aspecto de tu autovaloración, porque la confianza y la seguridad es producto de que tú te valores, que tú te reconozcas, no dependiendo de nadie de afuera que lo haga. Uh-huh. Evidentemente la sociedad ahora mismo nos miramos muy poco para adentro, ¿no? Ahora en la sociedad esto ha cambiado, pero se ha ido a otro extremo, porque a veces, viste, yo he visto en mi país momentos de poner notas colectivas, de aprobar a todo el mundo, que no sé qué, para que nadie se sienta discriminado, que es otro extremo, ¿no? Esto a veces tiene unos péndulos que no se puede creer. Entonces, yo creo que la cosa va más porque los papás están haciendo la evolución, porque no se tiene el libro de cómo ser papá o mamá. Están evolucionando, pero tampoco se pueden pasar a compinches o amigos de los hijos, no. Siempre tienen que poder poner los límites y para eso hay que mantener el rol y sí, valorarlos, reconocerlos, acompañarlos. Y esto está cambiando en la sociedad. Yo en ese sentido veo que vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando dentro de Occidente, no sé, con ciertas religiones o cosas, ¿no? Lo que pasa, mira, tú acabas de decir una palabra, Occidente. Occidente. Yo pienso que además Occidente somos ese primer mundo donde todo es maravilloso, donde corremos para trabajar, corremos para salir a trabajar, corremos para salir en casa, para entrar. Pero yo parece que apreciación personal, que por ejemplo del Mediterráneo para allá que lo saben hacer muchísimo mejor que nosotros, ¿no te parece? Mira, es que ven muchísimo más para adentro que nosotros podemos ver. Bueno, digamos, yo he estado en India y en eso sí te puedo decir que hay una paz en ellos y un fluir, y que no importa si eres pobre, no importa, que está todo el mundo haciendo su tránsito muy desestresado, ¿no? En principio, no en las élites, obviamente, ¿no? Hablando así de la generalidad. En Japón no, en Japón son muy estresados, muy exigidos. Hoy sí, ahí hay unas normas tan estrictas, tan estrictas. En China he estado 2 veces también, pero de lo que uno puede ver como turista y como la lengua te separa, no lo sé, pero son grupos que son muy como masivos, que cumplen órdenes que vienen muy impuestas desde arriba y no, donde también ahí me parece que el estrés es el mismo. Es más, hay lugares donde si tú no das la medida, en Corea, en Japón mismo, viste, si no sos el alumno 10 puntos, es un horror, viste. Hay muchos lugares con demasiada exigencia, ¿sí? Aún en Oriente. Digamos que cada sociedad tiene sus cosas, sus más y sus menos, y tampoco se puede generalizar, porque hay capas de la sociedad que funcionan distintas. No, yo lo veo porque son mucho más espirituales que nosotros. Sí, en India, sí, por supuesto. En Japón tienen una espiritualidad diferente, muy linda, muy respetable. No conozco bien en otros lugares. Yo he estado en Bali, por ejemplo, 2 veces, y allí la persona no vale por sí, no hay una identidad personal, sino es el clan. Tú perteneces a un clan y eres tal dentro de este clan. Mismo es como el dominante es el clan. Hay tantas versiones de esto, Manolo. O sea, en todas estas culturas hay cosas muy particulares, ¿no? Yo creo que dentro de todo me parece
que nosotros estamos siendo bastante flexibles y tratando de evolucionar en Occidente, ¿no? Sin presiones religiosas, como hubo en el pasado, mucho más libres. Me da la sensación que a nivel individual, ¿no? Que estamos teniendo un campo de exploración mucho más abierto, sin duda. Quizás también tengamos más herramientas para ello, ¿eh? Sí, yo me acuerdo más comunicación, más todo. Información infancia, por todos los lados. En mi infancia, viste, la cuestión de los no, de lo prohibido, de lo que, no sé, era mucho más fuerte que ahora mismo, ¿sí? Uh-huh. Había muchas más cosas que te marcaban en la sociedad que ahora no están dadas. Por ejemplo, una mujer soltera o una mujer que tenía un hijo de soltera era terrible. Bueno, o sea, había muchas cosas que eran como que las hemos olvidado. O sea que yo confío en la evolución que estamos haciendo. ¿Tú crees? En algunas cosas nos extralimitamos, sí. Pero bueno. ¿Tú crees que todo esto de que estamos hablando, de mirar para adentro, de una sabiduría interior que tenemos, que mucha gente, que muchos de nosotros no sabemos realmente que de lo bueno que tenemos, solamente vemos lo malo? Seguro, todo es el crítico. Sí, todo eso, ¿crees que debería estar incluido, por ejemplo, en una docencia? Yo lo que creo que la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias múltiples que tenemos todos, y tendría que estar en los programas del secundario y de la universidad, en todos lados. El trabajo de reconocerte con tus emociones y aprender a regularlas y a convivir con ellas para que te lleven a tus logros, que te faciliten tus logros, sería importantísimo, el trabajo de inteligencia emocional, que te evita los desbordes energéticos, bueno, un montón de dolencias seguramente, que a la larga terminan siendo dolencias, ¿viste? O sea que sería importantísimo incorporar el trabajo de inteligencia emocional y de comunicación con el otro. Uh-huh. Cómo relacionarte con el otro, cómo empatizar, pero el otro en un espejo tuyo, donde tú te miras en el otro y aprendes de lo que dices del otro, de lo que criticas, porque todo eso vuelve a ti. Y cómo tú lo resuelves dentro tuyo, ¿no? Entonces yo he enseñado durante 30 años, vengo enseñando comunicación eficaz, escucha activa, que la escucha es algo fundamental, es el recurso más importante de todos, ¿viste? Porque no es solo escuchar al otro, escucharte cuando tú estás hablando, que no te escuchas, y escucharte adentro, que es escuchar tu pensamiento. Si ese pensamiento te manda para adelante o te tira para atrás. Y ahí no puedes aceptar el pensamiento automático. Tienes que elegir qué pensar, porque todo el tiempo el pensamiento que te viene es automático, no lo elegiste, y viene contaminado de pasado o de ansiedad de futuro. Entonces tú vas adelante cuando eliges qué pensar en función de tu plan de vida, en función de dónde te enfocas, a qué logro. Entonces ahí cambia todo. Esto es lo que vengo enseñando hace 30 años y la verdad que estoy muy feliz porque me siento que ha sido muy productivo para la gente, me lo reconoce todo el tiempo. O sea que, bueno, yo siento que hago mi granito de arena y los libros tratan de eso. Uh-huh. Bueno, libros que, a ver si puedo encontrar aquí los que... Es que están agotados porque en las editoriales... Es que no me extraña. Oye... que se fabrican y después no se vuelven a reeditar porque no tienen tanto público, ¿viste? No son de gran público. Libros, la marca profesional. Ese es el último, es el último que hice, que realmente es como el resumen de todo y la evolución de todo mi trabajo. En todos trabajé sobre la misma línea, ¿no? Pero que iba evolucionando conmigo. Y ese es el que está, digamos, actualizado total, que me encantaría reeditar, pero hay que encontrar la editorial. O quisiera pasarlo a ebook. ¿Sabes qué quiero hacer, Manuel? Dime. Quiero pasar mis libros a ebook. Bueno, pues... Que no sé cómo se hará. Habrá que... Pero estás hablando de libros físicos. Claro, de los libros físicos que he escrito, hay que escanearlos todos, hija mía. Página a página. Claro, que hay que pasarlos a ebook. Y sobre todo aquel que era para que la gente que está desempleada, que fue mi primer éxito... Me lo tengo yo ahora mismo delante en la pantalla, ¿eh? Mira, se acabó el desempleo. Fíjate, te iba a preguntar yo ahora por él.
para que en tu vida se acabe, para que en tu vida se acabe. No tiene que ver con el desempleo afuera, tiene que ver, se acabó el desempleo en tu historia, de esa gente que tiene problemas y vuelve al paro, y qué sé yo, y la depresión o lo que fuera, la sensación de fracaso que se va acumulando. Bueno, yo empecé dando esos cursos y logrando la gente que hasta el día de hoy, hay gente que me sigue, ahora algunos me viene a visitar ahora acá, el mes próximo, que eran de ese curso, hicieron un cambio en sus vidas increíble, porque va juntando piecitas, es como un rompecabezas. Sí. La comunicación, la escucha activa, la inteligencia emocional, salir de la crítica, revertir el crítico y entrar en creatividad. Y el liderazgo de ti mismo. Porque para ser líder de alguien, en un equipo, lo que fuera, tú tienes que ser líder de ti mismo. Que no te desbordes, que no te descontroles, que no salgas diciendo cosas que después te arrepientes. Bueno, entonces ese liderazgo de ti mismo es el que te lleva a liderar. Este libro, además, escúchame una cosa, dices que lo quieres pasar a vivo. Yo ahora mismo estoy leyendo Se acabó el desempleo. Porque lo puse en la página web, pero la página web mía, ¿quién llega? Yo quisiera ponerlo en un ebook, y el de la marca profesional. Me encantaría para que queden ahí en el éter, sin cobrarlos, sin cobrarlos. Pues imagínense, a ver, ya se me trabó el ordenador. Qué bien, tengo yo una manía y este ordenador, qué bien nos trae, qué bien nos caemos. El primer, a ver si me deja mirarlo, porque lo que quiero es leer. A ver, hombre, pero déjame. ¿Vas a ponerte a fallar ahora que te quiero leer? Ay, Dios. Se acabó el desempleo. Yo no lo tengo a mano. Se dice, convierta la crisis en una oportunidad para crecer y generar su mejor ocupación. ¿Sabes de qué me viene a mí a la cabeza esta frase? Lo publicó en 1999 la editorial es Norma. Que muchas veces, y eso me pasó a mí, te acomodas a un trabajo, estás durante muchísimos años, y cuando hay una desgracia y te echan, es como si se hubiera acabado el mundo. Tampoco es tan fácil, Nora? Sí, pero justamente eso te lleva a sacar fuerzas. Tú tienes que poder sacar fuerzas para enfrentar esa situación y seguramente se te abre una puerta mejor. Siempre que pasa algo, mira, para mí ya no existe algo que te fue mal. Si esto no salió bien, por algo será, porque no me convenía, esa es no estabas a lo mejor bien ahí tampoco tú. Y seguías sobreviviendo o vegetando, que no estabas disfrutando. Entonces, frente a esa crisis, bueno, te rearmas y sales. Yo, de hecho, de la última empresa esta donde estaba el inglés, que me tuve que elegirme, porque, bueno, secuestraron a los dueños, unos famosos casos, hay libros escritos sobre Juan y Jorge Borg, que los secuestraron, que eran mis jefes arriba del inglés. Yo estaba a ese nivel. Y al secuestrarlos a ellos, la empresa entró en una cuestión de anarquía, de conflicto. El proyecto en el que yo estaba trabajando, quisieron destruirlo todo. De hecho, nos pidieron que pasáramos todo el desarrollo por las máquinas esas que destrozan todo el papel. La trituradora de papel. Una cosa de locos. Entonces yo dije, no, yo no me puedo quedar acá. No me puedo quedar acá. Y como en todas las empresas yo veía que al final no podía hacer las cosas como yo creía que debían hacerlas, entonces dije, bueno, es el punto en que tengo que armar mi empresa, y así lo hice. Pues ya está. Lo que pasa es que, bueno, tú, ¿qué quieres que te diga? Tú tienes muchas herramientas, conoces muchas herramientas. Lo importante es que nosotros también la conozcamos. Te dice Ana que un comentario anterior que dice que es terrible cuando a los hijos le dicen que no vales para nada. Y bueno, que eso sí es terrible, la verdad sea dicha. Pero te dice que en resumidas cuentas quererse a uno mismo, difícil. Sí, bueno, los chicos tienen una etapa de rebeldía que te dicen cosas que a veces no son tan lindas, bueno, en esa etapa en que tienen que cortar cordón contigo, pero y además es algo que lo que está mostrando que ellos no están bien. O sea, yo como madre diría, bueno, vamos a tener que centrarnos como, si dice esto, en vez de confrontarlo o de enojarme, bueno, a ver, algo acá está pasando en lo profundo y vamos a trabajar en ello, ¿no? Para dar vuelta a esto, porque ¿por qué sale esto si no? Porque no está feliz, porque no está bien. Entonces, en toda crisis está el elemento para dar la vuelta. Es el famoso ideograma chino, viste que el ideograma, la crisis y la oportunidad son como la cara y la seca de la moneda. O sea que
la das vuelta. También te y dice, arrancas. también te dice Ana que seguro que ella conoce la metáfora del autobús, el conductor y los pasajeros. Yo no la conozco, francamente. No, la del autobús, ¿cómo es? No sé. Ana, por favor, estás ahí detrás, cuéntanosla porque antes de acabar, que llevamos ya una hora, Nora, justa. Así que el tiempo pasa. Oye, el tiempo pasa y Pasa calla. rapidísimo en radio. El tiempo pasa y calla, como decía. Además, tan agradable, Manuel, trabajar contigo, Ay, estar en por este Dios, que me espacio pongo contigo. colorado. Calla, no digas eso. No, que se me pasó, que no me di cuenta yo tampoco, que ya estábamos en una hora. Bueno, porque estamos sentados en un bar tomando una caña. Mira, vamos a tomar un rueda, ¿qué te parece? Sí. No, a mí me gusta dulzón, moscato o albariño o navarra Bueno, de pues rosado. vale. Bueno, pues vale. A ver si nos vamos a... sí, nos dice Ana, que tú eres el conductor, el autobús la vida y los pasajeros son las emociones negativas. Y que bueno, no la sabía yo. Gracias, no la sabía yo esa, ¿eh? No, yo tampoco. Esa no la conocía. No, Bueno, ni idea. Pero bueno, está muy bien el mensaje para acabar, ¿no? sí, que tenemos que encontrar cada uno ser nuestro conductor, manejar nuestro auto. Está bueno que nos conozcamos como para poder tomar realmente el timón de nuestras vidas fuertemente y no sabotearnos, este es el punto, ¿no? Que podemos, pero a veces nos saboteamos. Oye, Entonces, y un mensaje a la juventud de ahora, como última reflexión ya. mira, que ellos, además de creer en sí mismos, que tienen todos los recursos, tienen que dedicarse a aquello que más les gusta, aquello que cuando se ponen a hacerlo el tiempo se les pasa y que están apasionados y que lo harían aunque no ganaran dinero. Esta es la elección de carrera. Pero yo no soy joven y es lo que estoy haciendo contigo ahora mismo. Magnífico, Manolo, estás en tu punto ideal. Si uno puede vivir así, pero a los jóvenes hay que decirles esto, que a veces buscan la carrera para ganar dinero, no existe la carrera para ganar dinero si no te gusta. Existe lo que te gusta, que te lleva como consecuencia a ganar dinero, sin buscarlo. Si no pones la carreta delante de los bueyes, ¿no? Yo nunca quise ganar lo que gané y siempre gané más de lo que hubiera querido, hubiera aspirado. Nunca me pensé en términos de dinero. Siempre pensé en términos de evolución. Satisfacción. Dentro de lo que sabía. Satisfacción, Nora, es la palabra. Sí. Satisfacción de hacer lo que quieres y de seguir creciendo. Siempre de seguir creciendo. Ahora mismo. La palabra es satisfacción. Sí. Bueno, señores, pues aquí ya terminamos con esta mujer. Una mujer que además es muy amiga de los encuentros y es un auténtico cofre. ¿Sabéis por qué es un cofre? Porque dentro guarda un tesoro. Muchísimas gracias, Nora, de verdad. Muchas gracias, Manuel. Un placer estar esta hora contigo. Muchísimas gracias y a los que nos escucharon también, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Nos vemos, ¿eh? Hay que tomar ese moscato. Sí. Yo no. Nos vemos. Yo soy más de rueda, mira. También lo dulce, ¿no? Cariño. Besos y abrazos, Nora. Nos vemos. Gracias y cariño. Hasta mañana, gracias. Bueno, amigos, pues aquí termina esta charla de este 19 de marzo, de este... Hoy es jueves, ¿no? Sí. Ya no sé en qué día vivo. Nos retiramos a posiciones más conservadoras. Nos vamos a descansar y a mirar para adentro. A ver qué vemos, ¿de acuerdo? Os aconsejo que hagáis lo mismo. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta mañana.